Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Me pediste que te enseñara cómo había hecho el lettering de este alfabeto con los resaltadores voz de Stabilo. Y entonces aquí te voy a dejar el video en tiempo real para que veas cómo fue que lo hice. Lo primero que hice fue diseñar las letras a lápiz. Luego las pasé en la cartulina con una tableta LED, una tableta de luz. Las calqué. Y luego lo que hice para todas las letras fue primero delinearlas con la parte delgada o con la punta del resaltador. Después de haberlas delineado y ya haber definido la forma, rellené todas las letras con la misma punta del resaltador. Si tienes algún trazo grueso, lo que puedes hacer es utilizar la parte plana para conseguir rellenarlas más rápido. Eh, si la letra es delgada, te recomiendo que utilices solamente la punta. No tienes que preocuparte en que te quede perfecto porque estas letras luego con el delineado que le vamos a hacer vamos a conseguir que tomen una forma más definida. Lo importante en esta parte del diseño es pintar las letras y que el delineado te quede lo más parejo o prolijo que puedas, ¿no? Vamos a rellenar tratando de no salirnos de la línea. Yo te recomiendo trabajar letra por letra en el orden en el que están, porque estos resaltadores son tienen bastante carga de tinta. Entonces al tener bastante carga de tinta se queda húmeda la tinta. Entonces si avanzáramos, por ejemplo, todas las letras del color rosado y si quisiéramos volver para hacer las letras de color turquesa, probablemente las letras estén húmedas y corramos toda la tinta de nuestro diseño. Entonces yo te recomiendo ir avanzando de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden. Hasta que dominas el uso de la punta del resaltador, yo recomiendo trabajar con la parte delgada, porque algunas veces podemos aprovechar el ángulo de la punta biselada del resaltador y nos ayuda a darle la forma, por ejemplo en el caso de la letra E a la serifa. Pero si no manejas muy bien la punta del resaltador para conseguir los contrastes de trazos gruesos y delgados, es mejor que hagas todo con el trazo, con la punta delgada, con la punta fina o la que más sobresale del resaltador, de la punta biselada del resaltador, y luego rellenar. Ya poco a poco con la práctica uno va cogiéndole el manejo a la parte plana del resaltador. Puedes repasar si quieres cuantas veces necesites. En realidad estos resaltadores son a base de agua, por lo tanto cuando tú los utilizas y repasas, lo que vas a conseguir es que el color cargue un poco más, que quede un poco más oscuro. Pero no afecta en realidad porque la idea de este tipo de técnica es que las letras no queden perfectas. Entonces, si quedan más oscuras en una parte, más claras en la otra, no afecta realmente. Por ejemplo, en esa letra J, yo lo que hice fue utilizar la parte delgada, la punta fina, y luego apoyar en la bajada, aquí, toda la parte plana del resaltador para poder conseguir rellenar todo el trazo de bajada de la letra.
Y bueno, repasé varias veces, entonces si ves que carga un poco más oscuro el color, pero se ve súper bonito igual. Aquí por ejemplo utilicé toda la parte plana de la punta del resaltador para conseguir los trazos gruesos. Sé que todos los trazos eran de bajada y todos eran gruesos. Si tienes alguna letra más gruesa, por ejemplo la letra B o en este caso la letra L, lo que yo te recomiendo es primero delinear y luego rellenar, porque si el ancho de la punta de la parte plana no es lo suficientemente ancho para llenar todo el trazo de bajada, entonces vas a tener que repasar varias veces para llenar. Entonces mi recomendación es delinear y luego rellenar con la parte plana del resultador y así te queda más parejo. Sin embargo, si el ancho de la letra es igual, el trazo, ¿no? De esta asta de la letra es igual que el ancho de la parte plana del resaltador, entonces sí es recomendable hacer el trazo completamente con la punta plana. En este caso tengo las dos diagonales que son más delgadas que las dos bajadas, entonces por eso inclino un poco la punta, roto un poco la punta del resaltador para poder conseguir un trazo un poco más delgado. En el caso de la letra N, al tener una letra que si domino con el resaltador utilizando los trazos gruesos y delgados y girando la punta del resaltador, puedo conseguir que en una sola pasada ya tenga el grosor deseado, en este caso para esta letra. En el caso de la letra P, tengo una letra bastante gruesa, entonces lo que preferí fue delinear la letra y luego ir rellenando. A la hora de rellenar también tienes que ir viendo cómo va cargando el color que estás pintando para que te quede más o menos parejo, ¿no? Entonces hago el delineado primero con la puntita del resaltador y luego con la parte gruesa voy rellenando todo lo que me queda vacío, ¿no? En el caso de la letra R, igual que cuando hice la letra N, voy a aprovechar la punta para hacer el trazo delgado y la parte gruesa y plana para hacer el trazo grueso. Entonces subo delgado y bajo grueso para poder conseguir este contraste en los trazos. Igual que como te explicaba antes, para hacer la letra S, primero hago todo el delineado y luego ya relleno con la parte gruesa del resaltador. Entonces, el tener estas dos puntas nos ayuda a conseguir un acabado más prolijo, ¿no? Y que nos quede más parejito todo lo que pintemos.
Y así vamos delineando todas nuestras letras y vamos rellenándola con los resultados. Puedes usar la combinación de colores que a ti más te guste. En este caso yo utilicé la gama de retro de los Boss de Stabilo, que es una combinación súper clásica de colores, ¿cierto? Entonces tenemos el rosado, el amarillo, el turquesa. Y para el caso de las sombras utilicé el gris, que también viene dentro de la misma gama de resaltadores. Entonces el gris lo usé no para unas letras en particular, sino lo utilicé para hacer las sombras. Entonces en los próximos pasos vamos a ver cómo utilizo el resaltador para conseguir las sombras. Puedes utilizar también la parte plana o la punta delgada para conseguir una sombra más delicada. Para poder utilizar el resaltador gris y hacer las sombras, yo te recomiendo primero intentarlo con la parte de la punta más fina para conseguir algo más delicado. Porque ¿qué pasa si utilizas la parte gruesa? Probablemente pintes por encima de la letra y malogres todo el trabajo que ya hiciste con los resaltadores de colores. Entonces es mejor trabajar con la punta y repasar si fuera necesario que trabajar directamente con la parte plana. Porque además las terminaciones de los trazos quedan más delicados si se trabajan con la parte finita que por la parte plana de la punta. Entonces mi consejo es trabajar con la punta, la puntita, para conseguir unos trazos un poco más delicados. Manejar el resaltador para conseguir las sombras también tiene su truco. Entonces yo te diría que antes de ponerle sombras a tu trabajo final, practiques con unas letras dibujadas en otro papel para ver cómo tienes que manejarlo y poder conseguir esas sombras y que no malogres todo lo que ya pintaste con los resaltadores de color antes, ¿no? Entonces mi recomendación es esa. A no ser que quieras un trazo grueso y un poco más tosco, yo te recomendaría siempre trabajar con la parte de la punta más finita para conseguir algo más delicado. Por ejemplo, yo le hice sombra a esta letra E con la parte gruesa del resaltador. Sin embargo, cuando quería hacer los trazos más delgaditos me costó un poco porque no quedó tan delicado como yo hubiese querido. Entonces también va a depender del grosor de la letra que hayas dibujado. Si tienes una letra muy gruesa, puedes utilizar la parte gruesa del resaltador, pero si tienes una letra más bien delgada, yo te recomendaría trabajar con la parte delgada o la punta para conseguir algo un poco más delicado, ¿no? Como en este caso, en la letra F
y yo lo que hice fue trabajar solo con la punta del resaltador para no cargar demasiado con el color gris. Y en este caso lo que hice fue repasarlo 2 veces para conseguir una sombra un poco más oscura. Como tengo el amarillo, es un color muy claro, entonces en este caso repasé 2 veces la sombra para que me quedara un gris un poquito más oscuro y se viera un poco más marcada la sombra. Y así vamos poniéndole sombra a todas nuestras letras. Siempre recuerda que la ubicación de la sombra siempre debes poner en el lado opuesto al de donde viene la luz. En este caso todas mis letras tienen la luz. Como este es un trabajo en conjunto, la idea era que se viera armonioso. Entonces la luz para mí viene de la parte superior izquierda de cada letra, es la parte superior izquierda de mi papel. Por lo tanto, todas mis sombras están proyectadas hacia el lado derecho y por debajo de la letra. Por eso es que ven que siempre pongo por el lado derecho de cada uno de mis trazos, hago la sombra, y por la parte inferior de la letra un poco también. Entonces así voy a conseguir una congruencia entre todas mis letras. Si yo pusiera la sombra en distintos ángulos, se vería súper desordenado porque no se entendería desde dónde viene la luz y hacia dónde proyecta la sombra. Entonces se vería un poco confuso probablemente. Este ángulo de sombra es el que yo siempre utilizo, es el que me acomoda más, y según varias publicaciones que vi, es el que mejor se adapta para todos los tipos de letras, sobre todo para las letras script, que son las que de alguna manera podrían darnos un poco más de trabajo a la hora de poner las sombras, ya que las letras van relativamente pegadas. Entonces este ángulo, que es inferior derecho de sombra, se presta para todo tipo de letra. Entonces nos ayuda a ver cómo la letra se despega del papel automáticamente cuando lo utilizamos. Entonces mi recomendación es esa, que utilices este ángulo. Tengo una clase de sombras en mi página web que está en video grabado. Es una clase que dicté el año pasado, en el 2021, y que si estás interesada en tomar la clase solo de sombras, explico bastante detallada la parte de la teoría, y si tienes alguna dificultad podrías tomar esta clase y quitarte cualquier duda o dificultad que puedas tener para que de ahora en adelante tus sombras siempre te queden bien. Entonces, si te animas, tengo esa clase grabada en video en mi página web. Puedes adquirirla directamente y te contactas conmigo para que te envíe los links de los videos y las plantillas. Como en la letra Z tenemos una letra bastante delgada, entonces utilicé la parte delgada de mi resaltador para poder conseguir una sombra delicada.
Entonces ya esta es la última sombra que hacemos y luego vamos a pasar a la parte del delineado de las letras. Para el delineado de las letras utilicé 3 colores de Fine Pens Pen 88 de Stabilo también. Antes de decidir qué colores utilizar, lo que hice fue una prueba en un papel cualquiera de la letra con el resaltador y luego el delineado para ver cuál era el que podía combinar mejor. La idea del delineado es que puede ser de color negro o puede ser también de color del mismo color de la letra pero un poco más intenso. Lo importante de este delineado es que defina la forma de la letra. Entonces así si tienes unos bordes que no están tan pulidos, a la hora de utilizar el delineador o el fine pen, vas a conseguir que la forma de tu letra se defina un poco más y no quede tan dispersa. En este caso sí trabajé el delineado de las letras, primero de todas las letras rosadas y luego fui cambiando de color. ¿Por qué? Porque el fine pen, estos los Point 88 de Stabilo, se secan bastante rápido. Entonces no era necesario esperar a que secara, a diferencia del resaltador. El resaltador tiene mucha carga de tinta y puede quedar húmedo más tiempo. En cambio, este fine pen no queda húmedo tanto rato, entonces por eso fui avanzando por color, porque era mucho más rápido delinear de un solo color que ir cambiando constantemente de lapicero. Entonces ahí estoy delineando todas las letras rosadas y con paciencia, porque el delineado requiere mucha precisión. Si quieres que te queden súper bien hechos, necesitas precisión. En este caso las letras son bastante lúdicas, ¿no? Entonces no es necesario que quede perfecto. Pero el delineado, conseguir un delineado pulido también requiere mucha práctica. Así que yo te recomiendo que hagas varios trabajos delineados para que vayas adquiriendo la práctica y te queden cada vez mejor. Lo que más me gusta de este estilo de letra, que no es perfecta la forma por la herramienta con la que estamos trabajando, es que el fine pen te va a permitir corregir de repente algunos bordes en algunas letras que no están tan bien hechos o tan bien pintados. Entonces eso te permite definir la forma de la letra y como que conseguir que tome la forma exactamente que tú querías desde el principio. Entonces luego pasé a trabajar con el fine pen de color turquesa. Ven que no es exactamente turquesa, es un poco más verdoso, pero combina súper bien con el color turquesa que utilicé del resaltador para poder rellenar las letras. Entonces permite que se defina súper bien la forma de cada una de las letras.
Creo que una de las formas que más me cuesta hacer delineado son los óvalos. Normalmente no me quedan parejos. Las O son mi debilidad, creo que las letras son las que menos bien me quedan. Entonces intento hacerlo relativamente lento para poder conseguir un acabado más pulido. El utilizar el delineado luego de haber hecho la sombra con el color gris te permite delimitar el área que ocupa tu letra y que no se mezcle con la de la sombra. Entonces quedan las letras mucho más definidas y la sombra también queda mejor ubicada de alguna manera. Con el delineado le da mejor ubicación. Para el delineado de las letras amarillas utilicé un color amarillo que era un poco más oscuro que el del resaltador, era tirando un poco naranja. Estos tres colores vienen dentro de la gama de los Point 88 que vienen en el pack de 15 colores. Son 15 tonalidades diferentes, algunas son fosforescentes o neón y otras son más tradicionales, pero estos tres colores vienen dentro de la misma gama de Fine Pens. Si te fijas en la forma que tiene la letra M antes de hacer el delineado y luego de hacerle el delineado, vas a ver de lo que te estaba explicando antes, ¿no? Cómo conseguir que todas las letras se definan claramente con el delineado. Entonces aquí, al ponerle las líneas amarillas un poco oscuras, casi naranjas, voy a conseguir que mi letra se separe totalmente de las demás. En el caso de letras delgadas, como en este caso tenemos la letra Z, el delineado también nos ayuda a que las líneas delgadas tomen un poco de cuerpo. Entonces también se definen estas formas tan finas, pero con el delineado como que toman un poco de definición. Si te gustó este tutorial, por favor déjame un like y si conoces a alguien que le pueda interesar, compártelo. Es súper fácil de hacer. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Chini Lettering.